Inicio con un medio cilindro que le doy 2 milímetros de ancho y 5 milímetros de altura. Lo giro 90 grados, presiono tecla D, lo ajusto a 0 y ahora lo voy a girar 30 grados a la derecha. En este caso serían menos 30 grados. Presiono tecla D una vez más, ajusto a 0. A un cuadrado hueco le modifico la altura a 8. Selecciono un cuadrado normal, los dos los centro en los 3 ejes, agrupo. El resultado lo cambio a transparente y ahora junto con la primer figura lo centro en los 3 ejes, agrupo. Tecla D, ajusto a 0. Voy a copiar esta figura y la voy a elevar 8 milímetros, que es la altura de la pieza. Con función espejo la giro. Selecciono y agrupo. Ahora la voy a girar 45 grados. De altura va a tener 5 milímetros. Necesito determinar el valor de H. Con la función seno y utilizando los valores, despejo H y me da un resultado de 7.07 milímetros. Ese valor se lo voy a poner de altura a un cuadrado hueco. Selecciono un cuadrado sólido, centro las dos en los 3 ejes, agrupo. El resultado lo cambio a transparente, junto con la primer pieza la centro en los 3 ejes, agrupo. El diente tiene ahora el tamaño que necesito. Cambio la perspectiva y la pieza la giro 45 grados a la derecha. Tecla D, ajusto a 0. Estas son las fórmulas que voy a utilizar. Voy a hacer un engrane con 24 dientes y una distancia entre ellos de 5 milímetros. Aplicando las fórmulas obtengo un diámetro de 38.19 que le voy a poner a mi eje auxiliar, que tiene 2 milímetros de alto, 2 milímetros de ancho y el diámetro. Selecciono las dos piezas, centro, alineo en el eje inferior y centro en la altura. Lo copio y lo voy a girar un ángulo de 15 grados. Acepto con Enter y voy directamente a copiar hasta completar el círculo. Borro todos los ejes auxiliares. Todos los dientes, selecciono, agrupo. Ahora a un cono ajusto sus lados al máximo y va a tener un diámetro 2 milímetros más que el diámetro del engrane, es decir 40.19, y su altura es la mitad de este último diámetro, es decir 20.09. Selecciono los dos, los centro. Ahora a un cuadrado hueco le voy a modificar el ancho y largo a 45 y su altura 2 milímetros. Las 3 figuras las selecciono, las centro. Me acerco para ver cómo queda y le voy a aumentar 0.2 para que quede mejor. Ahora ese cuadrado lo copio, le modifico la altura a 20 y lo voy a elevar 5 milímetros más 2.2 son 7.2 milímetros para que la altura final del engrane quede de 5 milímetros. Ahora selecciono el cono, presiono tecla Shift, selecciono el cuadrado superior, agrupo esas dos piezas nada más. Selecciono ahora el resto, agrupo. Cambio la pieza a multicolor. Quedó el primer engrane. Para el segundo engrane, copio. Para ver cómo quedan, voy a girar este engrane la mitad de 15 grados, es decir 7.5. Con función espejo, invierto su forma.
para que embonen perfectamente. Lo levanto 90 grados, lo alineo y coloco para ver cómo queda. Así quedaría. Imprimo y así funciona.